Eh, Buenas noches, Anaí, ¿me escuchas? Buenas noches, Anaí, ¿me escuchas? Buenas noches, asesor. Sí, sí, lo escucho. Ok, voy a esperar tantito a ver si se une alguien más, si no, iniciamos unos 2 minutos y si no, empezamos con la sesión para terminar a las 9 de la noche. Sí, está bien. Gracias. Buenas noches, Carlos, ¿me escuchas? Ok, ¿pueden ver la presentación que está disponible? Sí. Ok, muy bien. Entonces, el día de hoy, pues vamos a empezar con la última, bueno, la primera sesión de la semana 4. ¿Qué implica el proyecto integrador? El proyecto integrador, pues implica la mayoría de los problemas que hemos analizado a lo largo de este módulo 2. Entonces, hoy vamos a dar un repaso de los problemas vamos a hacer un repaso
contemplando la mayoría de los problemas que vamos a utilizar dentro del proyecto integrador. Dentro del proyecto integrador, pues vamos a utilizar ley de Watts, que lo vimos en la actividad integradora 1 y 2. Vamos a utilizar, bueno, la ley de Watt lo vimos en la actividad integradora 2. Vamos a utilizar ley de Ohm, que también se revisó en la actividad integradora 2. Coulomb, que también lo estuvimos revisando a lo largo de este módulo. Vamos a volver a calcular energía, que fue lo que calculamos la semana pasada. Vamos a calcular kilowatt por hora. Entonces, prácticamente todos los problemas que vamos a ver ya lo hemos revisado, ya lo hemos visto, pero aún así todavía sigo viendo algunos errores que han estado cometiendo. Entonces, más que nada es un repaso de lo que se ha visto a lo largo de estas 3 primeras semanas. Entonces, vamos a dar inicio. Lo primero que vamos a iniciar es la ley de Watts. La ley de Watts, por lo regular, cada vez que nos dicen a nosotros que calculemos la potencia, luego nos damos cuenta que estamos hablando de la ley de Watts. La ley de Watts no solamente te permite calcular potencia, también te permite calcular intensidad de corriente, te permite calcular voltaje. Entonces, dependiendo de lo que nosotros nos estén pidiendo, lo que vamos a calcular. La unidad de medida de la potencia es el watt. En ocasiones le llaman vatios o kilowatts o kilovatios. El símbolo es por la letra P. ¿Dónde tenemos o dónde aplicamos nosotros la ley de Watt? Pues la ley de Watt se aplica para conocer la energía real que un generador eléctrico puede producir, la potencia eléctrica que puede consumir un edificio. Si nosotros conocemos la potencia que puede producir un edificio o que puede consumir un edificio, nosotros a partir de ahí ya podemos calcular cuánto nos vamos a gastar. ¿Para qué queremos saber cuánto vamos a gastar? Porque en base a eso nosotros podemos empezar a hacer ahorros dentro del hogar. Entonces, sí nos interesa saber o conocer cómo nosotros vamos a tener presente estas leyes. Estas son las 3 fórmulas que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo les he dicho, si a mí me dan voltaje y me dan intensidad de corriente, pues utilizo la primera fórmula. Si me dan intensidad de corriente y me dan resistencia, pues yo utilizo la segunda fórmula. Si me dan resistencia y me dan voltaje, pues yo utilizo la tercera fórmula. Pero aquí la intención es encontrar cuál es la potencia en watts y en kilowatts. Si nosotros calculamos watts para encontrar los kilowatts, aquí está la fórmula, se divide entre 1000. El resultado que nos da de watts, nosotros lo dividimos entre 1000 y ya automáticamente estamos encontrando la potencia en kilowatts. Estas son las otras fórmulas que les decía. La potencia se mide en watts, la V, que es el voltaje, se mide en voltios o en volts, la I, que es la intensidad de corriente, se mide en amperes, la R, que es la resistencia, se mide en ohm. Estas son las otras 3. A la potencia también lo conocen con la letra W. Entonces, esta fórmula también se utiliza para calcular potencia. Si se dan cuenta, voltaje por I es lo mismo que tenemos aquí en la primera. Voltaje por I, que es voltaje por intensidad de corriente. Si yo requiero calcular voltaje, pues utilizo esta fórmula. Si requiero calcular intensidad de corriente, pues utilizo esta fórmula. Entonces, ahí están. Con estas fórmulas podemos calcular lo que nos pide. Ok, el día de hoy se supone que ustedes ya deben de saber solos resolver los problemas, ¿sí? Entonces, ahora, el día de hoy y la próxima semana, vamos a empezar al revés. ¿Cómo al revés? Ahora ustedes lo hacen y luego yo lo hago. Quiero que me encuentren, quiero que me resuelvan el siguiente problema que está en la pantalla. Recuerden cómo iniciamos. Iniciamos con algo que le llamamos datos. Y a partir de los datos calculamos lo que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces calculen lo que les está pidiendo. El primero que encuentre el resultado me dice.
No te escuché, Carlos. ¿Cuánto? 40. Como que se escuchó distorsionado. Aparte, Carlos, ¿alguien más lo resolvió? Anaí, Liliana. Ya en esta semana ya deben de ser, ya deben de ser capaces ustedes solitos de resolver cualquier problema que se presente. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto repetidas veces. Lo voy a resolver para ir avanzando. Acuérdense que, por ejemplo, yo tengo tres fórmulas y yo debo de tener, en vez de W, aquí es o P o W. Yo les dije, la potencia o W es la misma y esta, pues no la conozco. Y luego me dice que tengo voltaje. Tengo voltaje, tengo intensidad de corriente y también puedo tener resistencia, dependiendo de lo que nos proporcione. Por ejemplo, dice calcular la potencia de un motor eléctrico. ¿Qué me dice? Que desconozco la potencia, ya sea la letra P o la letra W. Y luego dice que tiene una alimentación de 24 volts. 24 volts. Y luego dice, y una corriente de 2 amperes. ¿Sí? Si se dan cuenta, por ejemplo, yo desconozco la P o la W y es la primera fórmula o la primera fórmula de acá, que es P o W. Cualquiera de las dos que ustedes utilicen es exactamente lo mismo. Voy a utilizar esta fórmula y aquí mismo voy a sustituir y el voltaje son 24 volts y la intensidad de corriente pues son 2 amperes. Ok, y 24 por 2 es... ¿Mande? Me salió 48. Ok, es correcto, 48 watts. ¿Y en kilowatts? ¿Cuánto les da? La potencia, si ya la tengo en watts, nada más la divido entre 1000 y me va a dar los kilowatts. ¿Sí? Yo ya tengo 48, entonces lo pongo entre 1000 y esto es igual a ver, ¿cuánto les da? A mí me dio 0.048. 0.048 kW. Ok, dudas de cómo calcular la potencia en watts y kilowatts. ¿No? ¿No hay dudas? Sí, cuando empiecen a ver el proyecto integrador se van a dar cuenta que ya después de las dos sesiones de la de hoy y la del viernes, ya va a ser bien sencillo. El proyecto integrador no está tan difícil. Ya hemos hecho todos los problemas que están ahí, ya los hemos hecho, nada más es cuestión de que lo interpreten ustedes. Ahorita me voy a ir a otro, quiero mostrarles tantito. Espera. Quiero irme tantito al proyecto integrador. Sí, me voy tantito al proyecto integrador. Ahí voy. Ok, voy a compartir tantito. Yo lo único que quiero que vean ustedes, por ejemplo, para la generación de ustedes o para generaciones anteriores, han estado cambiando, de repente no nos damos cuenta porque cambian datos pequeños. Entonces, a veces no leemos lo que nos pide, agarramos información que está en la red y automáticamente está mal. Para generaciones pasadas, aquí dice, por ejemplo, el punto 1, ¿qué potencia eléctrica desarrolla la bomba de agua de acuerdo con las características señaladas?
¿De dónde sacamos los datos? De toda la información que viene aquí, vamos a sacar los datos para resolver cada uno de los puntos, ¿sí? La primera es potencia eléctrica. ¿Cómo calculamos la potencia eléctrica? Pues con la ley de Watts. Y aquí dice cuánta energía gastaron los aparatos antes de la descarga atmosférica, es decir, al estar encendidos 30 minutos. El punto 2 es nada más datos. ¿Qué es lo que vamos a contestar? El 2.1, el 2.2, el 2.3 y el 2.4. Y aquí me dice kilowatts por hora. Aquí me dice que, ¿cómo lo quiere? Kilowatts por hora, kilowatt por hora. ¿Por qué? Porque en generaciones pasadas nos los pedía en joules, ¿sí? Yo como quiera ahorita vamos a ver algunos ejemplos en joules y también vamos a ver algunos ejemplos en kilowatt por hora, pero si encuentran actividades en la red, es completamente diferente a lo que les pide a ustedes. Entonces, hay muchas cosas que han estado cambiando y para la generación que viene, pues vuelve a cambiar algunos datos y a veces no nos damos cuenta. ¿Cuál es la intención de estar cambiando datos? El plagio, ¿sí? Realmente una de las cosas que se ha propuesto la escuela es que ya no cometamos tanto plagio porque todas las actividades o la mayoría de las actividades que de repente revisábamos tenía plagio. De esta manera, ¿qué hace? Pues los obliga a ustedes a que tengan que resolver la actividad por su propio conocimiento. Entonces, nosotros, los asesores virtuales, les tenemos que dar las herramientas para que puedan resolverlo. Entonces, el punto 2 te pide eso, el punto 3 te pide el costo, que ya hemos calculado costo. ¿Va? El costo lo calculamos en la actividad integradora 6, calculamos la semana pasada, calculamos nosotros costo. Entonces, muchas de las cosas ya la hicimos, pero estamos dando un repaso. Ok, entonces aquí ya encontramos la potencia. Calculen, utilizando la ley de Watts, encuentren lo que nos pide ahí. ¿Sí? Acuérdense, primero, ¿qué necesito? Datos. El primero que encuentre el resultado me dice. Pero lo primero que necesito son datos. Si alguien llega al resultado, me dice. Son 11.53 amperes. Ok, ahorita lo checamos. ¿A todos los demás les da lo mismo? Ahorita también les quiero decir algo, porque por ejemplo, nosotros vamos a calcular intensidad de corriente. La intensidad de corriente pues también se puede calcular con la ley de Ohms o con la ley de Watts, con cualquiera de los dos. Pero uno de los errores que cometen al momento de hacer el proyecto integrador es que no es lo mismo intensidad de corriente que intensidad del campo magnético, ¿sí? Ahí es donde de repente se confunden y no es lo mismo. Entonces, por eso les puse un problema de intensidad de corriente para que sepan que cuando nos dice que calculemos intensidad de corriente o la corriente es la letra I. ¿Alguien más lo resolvió? Ok, Carlos, no te escuché. ¿Me puedes repetir otra vez, porfa? 11.53. Ok, entonces ya veo que ya dos personas coinciden con el mismo dato. Entonces lo voy a empezar a resolver. La potencia, pues la potencia dice, un motor eléctrico consume una potencia de 1500 watts. 1500 watts. Donde a través de dicho motor existe una diferencia de potencial de 130 volts.
aquí lo importante es, por ejemplo, cómo nosotros ya sabemos cuáles son las unidades de medida y lo vamos acomodando en donde nos los pide. ¿Cuál será la corriente? La corriente, pues, ¿qué significa? Que desconozco la I. Para calcular la I, pues, utilizo la tercera fórmula. Entonces, voy a insertar una fórmula. Entonces, aquí está. Entonces, I es igual, ahí va, nada más déjenme hacerlo un poco más grande. Es igual a lo que es la potencia, que es 1500 watts, entre los voltajes, que son 130. Entonces, 1500 entre 130 es 11.53. ¿Sí? Entonces, la intensidad de corriente, esto es igual a 11.53 y, perdón, 11.53 y la intensidad de corriente son amperes. ¿Dudas de cómo calcular la intensidad de corriente? No. Ok, muy bien. Entonces, vamos. Aquí igual, calculen la potencia con esos datos que tenemos. Aquí están los datos en lo que está en gris y calculen la potencia. Entonces, ya sabemos cómo calcular la potencia. Me dicen cuánto les da. Serían 2500 watts. Ok, conviértanlo a kilowatts. 2.5 kilowatts. Ok, muy bien, Liliana. Anaí, Carlos, ¿cuánto les da? Anaí. Anaí, si no funciona tu micrófono, ahí en el chat puedes poner el resultado. O Carlos, igual. Ahí en el chat pueden escribir el resultado que les está dando. ¿Cuánto les da? Casi no se te escucha, Carlos, pero está bien. Ok, déjenlo, calculo yo. Vamos a calcular potencia. Pues la potencia es voltaje por intensidad de corriente. Ya lo habíamos visto, ya sea la letra P, la letra W. Por lo regular siempre estamos acostumbrados que es la letra P. Entonces, aquí nada más ponemos 250 volts por 10 amperes. 250 por 10 son 2500. Entonces serían 2500 watts. Y si los 2500 lo divido entre 1000, 2500 lo divido entre 1000, pues esto es igual a 2.5 kW, que es kW kilowatts. ¿Dudas de cómo calcular potencia, de cómo calcular intensidad de corriente? ¿No hay dudas? Para pasar a calcular la energía, que es parte importante de la actividad integradora. Ahorita prácticamente lo que voy a hacer, ahorita que calculemos la energía, voy a calcular energía y voy a calcular costo, ¿sí? ¿Por qué voy a calcular energía y voy a calcular costo? Pues prácticamente porque utilizo los mismos datos. Entonces, ahorita voy a calcular energía y voy a calcular costo. Ok, ahí voy. Entonces, ahí está. La energía pues sale
La energía sale de esta fórmula. Potencia es igual a energía entre tiempo. Pero como quiero calcular la energía, pues la energía es igual a, hago el despeje, el tiempo está dividiendo, pues lo paso al otro lado multiplicando, y por eso me queda que la energía es igual a la potencia por el tiempo. Aquí es muy importante, ¿sí? Si la potencia la tengo en watts y el tiempo en segundos, la energía, el resultado de la energía va a ser en joules. Lo que les decía ahorita, en generaciones anteriores nos pedía que nosotros el resultado lo viéramos en joules. Entonces, cuando yo quiero joules, la potencia es en watts y el tiempo en segundos. Pero si a mí me dice el problema que lo quiero en kilowatts por hora, la potencia pues no puede ser en watts, tienes que convertirlo a watts y el tiempo hay que convertirlo a hora, ¿sí? Si nosotros tenemos kilowatt por hora, pues ya es más fácil calcular el consumo o el costo de los aparatos que nos están mencionando. Lean bien también, por ejemplo, uno de los principales errores es que no tomamos en cuenta la cantidad de aparatos que está funcionando, ¿sí? Ahí nos dice cuántos aparatos, si es uno, si es dos. El valor que nos da es de 1. Si nos dice que son 2, pues hay que multiplicarlo por 2 o hay que sumarlo 2 veces, ¿sí? Para que no se vayan a equivocar, porque también ese es el principal problema que tenemos en la actividad, en el proyecto integrador, que de repente no calculamos, no consideramos la redacción del problema. Y eso es clave o es importante. Entonces, aquí tengo estos datos, tengo potencia, tengo el tiempo y la energía la voy a calcular en dos cosas. La voy a calcular en joules y también la voy a calcular en kilowatt por hora. Sí, a mí me gusta enseñarles las dos maneras, joules y kilowatt por hora. ¿Por qué? Porque de repente se van a encontrar problemas donde la energía la tienen que dar en joules y de repente se van a encontrar problemas donde la energía la tienen que dar en kilowatt por hora. Es nada más cuestión de qué les está pidiendo. Ahorita primero voy a calcular la energía en joules, ¿sí? Esto lo voy a hacer yo primero. No lo hemos calculado energía en joule. La semana pasada calculamos kilowatt por hora, el día, en la sesión del viernes. Entonces, voy a calcular la energía en joules. Y la energía me dice la fórmula que es potencia, ¿sí? Esta es la fórmula. Aquí está la fórmula, es potencia. Y la potencia son 600 watts. 600 watts. Y lo voy a multiplicar por el tiempo. Ahí, por ejemplo, si yo quiero joules, el tiempo tiene que estar en segundos. Y para convertir minutos a segundos, pues lo multiplico por 60, y esto me va a dar 20 por 60. Me va a dar 1200 segundos, ¿sí? 1200 segundos. Ahorita lo voy a calcular en joules y luego lo voy a calcular en kilowatts por hora. Entonces aquí va a ser 1200. Hagan esa operación y díganme cuánto les da. 600 por 1200. A mí me da 720,000. 20. Y este es joules. ¿Sí? Aquí estoy calculando joules. Ok, ahora voy a calcular kilowatts por hora. Aquí tenemos que ver, por ejemplo, que si la potencia la tengo en watts, hay que convertir a kilowatts, ¿sí? Y si el tiempo lo tengo en minutos, pues hay que convertir a hora. Ahora va a ser diferente. Voy a calcular la energía, pero ahora lo voy a calcular en kilowatts por hora. Entonces, la potencia no me ayuda. La potencia tengo watts. Y esto lo divido entre 1000. Lo divido entre 1000 y me va a quedar 600 entre 1000. Me va a quedar 0.6 kW, ¿sí? Kilowatt. Y los minutos. Aquí sí los minutos lo tengo que dividir. Aquí no se multiplica. Si yo quiero minutos ahora, se divide entre 60.
Si quiero convertir minutos a hora, se divide entre 60 y aquí me va a dar 0.3333 horas. ¿Ok? Ahora sí, ya tengo kilowatt por hora y ya puedo encontrar o ya puedo calcular la energía. La puedo calcular la energía en kilowatt por hora. Aquí tengo 0.6 kW por 0.3333 hora. Ok. ¿Cuánto es? ¿Cuánto les da? 0.6 por 0.0033. 0.19.998. ¿A los demás? Carlos, Anaí, Sí, Amixta. Ok. Anaí te da. Carlos te da igual. a mí, Dime, Anaí. a mí también me da lo mismo. Ok. Amixa. Ok, entonces aquí me da 0.19998. Acuérdense que este es kilowatts por hora. Ok, ya tengo joules, ya tengo kilowatt por hora. Entonces, dependiendo lo que les pida, es lo que ustedes van a contestar. Por ejemplo, ahora me dice que yo calcule el costo de este aparato. Para calcular el costo de un aparato, yo agarro este kilowatt por hora, ¿sí? Agarro kilowatt por hora y lo voy a multiplicar. Este fue lo que me dio la energía y esto lo voy a multiplicar por lo que vale mi kilowatt por hora. Y me dice que el kilowatt por hora vale 8.5. Este es dinero, ¿sí? 8.5 kW por hora, ¿sí? Multipliquen 0.19998 por 8.5, ¿cuánto les da? Este va a ser dinero. A mí me sale 1.69983. Ok, ¿a todos les da lo mismo? A mí también me da lo mismo. Ok, dense cuenta, ya calculamos la energía en kilowatt por hora, la energía en joules y ya calculamos el costo del aparato. ¿Alguien tiene dudas de cómo calcular eso? Yo no, gracias. Carlos, Anaí, Amixta. No, no hay dudas. Ok, dense cuenta. ¿Están viendo el proyecto integrador? Sí, Ok, dense cuenta el proyecto integrador. Me dice el punto 1, me pide que calcule la potencia eléctrica, ¿sí? Anota tu resultado en kilowatts. El resultado te lo pide en kilowatts. Y luego el punto 2, en el 2.1 te pide calcular la energía gastada por la bomba en kilowatt por hora. Y luego el 2.2 te pide el gasto de la energía de los focos ahorradores en kilowatt por hora. Aquí te está pidiendo, el punto 2 te pide energía. Y el 2.3 te pide cuál es la energía gastada por el foco incandescentes en kilowatt por hora. Y al final en el 2.4, porque también de repente aquí suman lo que les dio el 2.1, 2.2 y 2.3. ¿Por qué? Porque el 2.4 de repente no lo contestan y tienen que contestar todas las preguntas que les hacen. Ahí en el 2.4 nos pide la suma total de las energías de todos los dispositivos eléctricos. Entonces aquí se suma. Y el punto 3, ¿qué nos está pidiendo que calculemos? ¿Qué nos pide el punto 3? el costo total de lo que se generó de energía, ¿no? El costo del consumo de energía eléctrica de los aparatos, de todos los aparatos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues es calcular el costo del 2.1, calcular el costo del 2.2, calcular el costo del 2.3 y luego ya lo suman los tres y les va a dar el costo total. O del 2.4, como en el 2.4 están sumando la energía total, del 2.4 lo pueden calcular directamente. Entonces, eso ya va a ser decisión de ustedes, pero al final
nos pide calcular el costo total, ¿sí? De todos los aparatos. No es un solo costo, nos pide calcular el costo total. Entonces, de esas dos maneras, nosotros podemos resolver. Y si se dan cuenta, por ejemplo, prácticamente con lo que ya vimos ahorita, ya prácticamente ya resolvimos la mitad del proyecto integrador, porque si nos vamos al punto 4, el punto 4 me pide calcular la fuerza la calculo con la ley de Coulomb. El punto 5 me pide, aquí donde les digo, intensidad del campo eléctrico, de repente lo confunden con el 6, que el 6 me pide intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es la letra I, ¿sí? Y la intensidad del campo eléctrico es también la letra E. Entonces, entre las 5 y las 6 no se van a confundir. Hoy nada más voy a llegar hasta la ley de Coulomb para que vean ustedes. ¿Ok? Entonces, no hay dudas de cómo calculamos nosotros el costo. Me voy a regresar al recurso. Sí, me voy a regresar al recurso. No hay dudas de cómo calcular todo eso, de cómo calcular la energía en joules, la energía en kilowatt por hora. ¿No hay dudas? Gracias. No. Ah, ahí voy. Ok, ok, este problema quiero que lo resuelvan ustedes. Si este problema lo pueden resolver ustedes, ¿Se trabó el video o es mi computadora? Se trabó el video Mira, porque tampoco veo. ¿escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ya se escucha. Ok, les decía, ahorita ya están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Sí, ahí se ve. Oh, ok, quiero que me calculen la energía en joules, la energía en kilowatts por hora y el costo de ese aparato. Si ustedes ahorita lo pueden resolver solitos, prácticamente ya tienen la mitad del proyecto integrador. Resuélvanlo. El que encuentre los resultados me dice. en joules serían 81,000 joules y en kilowatts serían 0.45. Espérame. No lo resuelto. Ahorita vemos. ¿Alguien le dio lo mismo que Liliana? Ajá. Si no, ahorita yo como quiera lo voy a resolver. ¿Cuál es la intención que ustedes lo hagan solitos? Es para que vean si ya pueden ser capaces de hacerlo solo y si no, ahorita yo lo voy a hacer y ahí se dan cuenta si tienen algún error. Solamente es calcular la potencia, ¿verdad? Todo no es No, el precio. hay que calcular la energía en joules. Sí, perdón, la energía. Sí, la energía es, Y luego la energía en kilowatt por hora y ya después el costo. sí, entonces sí. La energía es de 81,000 joules y 0.45 kilowatts. La energía ya me la diste en joules. La energía en kilowatt por hora, ¿cuánto te da? 0.45. ¿Y el costo? $3.825. Ok, ahorita lo comprobamos si alguien más lo termina y les da lo mismo que a ti, pues significa que está muy bien. Si no, ahorita como quiera lo voy a resolver. Si alguien más termina, aparte Liliana nos dice.
¿Alguien más? Ok, lo voy a resolver para que lo vayan viendo. Voy a agarrar aquí. Me voy a ir con esto. Ok, acuérdense que primero me pide calcular la energía en joules. Para calcular la energía en joules, pues necesito watts por segundos. Entonces, es 900 watts por 30 minutos. Los 30 minutos los multiplico por 60, ¿sí? Y aquí me va a dar 1800 segundos, ¿sí? Aquí estoy calculando joules. Y ahorita voy a calcular kilowatt por hora. Y entonces, ya tengo 900 por 1800. A mí me dio, ahí les va, 1.620.000 joules. Ok, pregunta, ¿a todos les dio lo mismo? A mí sí me dio lo mismo. Muy bien, Anaí. Si no les dio lo mismo, dense cuenta dónde está su error, ¿sí? Entonces ahí calculamos la energía en joules. Ahora la voy a calcular en kilowatts por hora. Y si yo ya mismo estoy diciendo que lo quiero en kilowatt por hora, pues dense cuenta. La potencia tiene que estar en kilowatts. Y si tengo 900, pues lo divido entre 1000, ¿sí? Y 900 entre 1000, 900 entre 1000, me va a dar 0.9 kW. Ya sea kilovatios, vatios. Acuérdense que cuando tengo watts, también se le conoce como vatios o kilovatios cuando tengo kW o kilowatts. Y aquí, para calcular el tiempo es por hora. Aquí lo divido entre 60, ¿sí? Y me va a dar 0.5 horas. Entonces aquí ya nada más voy a poner no 0.9 kW por 0.5 horas. Y esto me va a dar 0.9 por 0.5, me va a dar 0.45 kW por hora. Cuando yo ya tengo la energía en kilowatt por hora, yo ya puedo calcular el costo. Automáticamente con eso yo calculo el costo, ¿sí? El costo lo voy a calcular así. Y 0.45 por hora. Esto lo voy a multiplicar por lo que me vale mi kilovatio. Y acuérdense, este dato se los proporciona la actividad, ¿sí? Aquí yo estoy poniendo ese valor, pero ese se los va a proporcionar la actividad. En donde está toda la información en la parte de arriba, ahí les va a proporcionar la actividad. Entonces, si tengo 0.45, lo multiplico por 8.5 y me va a dar, este es dinero, 3.825. ¿Sí? ¿Dudas? Anaí, Carlos, Liliana, Amixa, ¿dudas? Yo tengo una duda, pero de otro problema. Me quedó una duda si en el problema 4 la distancia más corta es la hipotenusa del triángulo que se forma entre el transformador y bomba de agua o no. Como que lo estás entendiendo mal. Ahorita vamos a calcular esta parte. Ahorita que lo veas, Amixa, a lo mejor te queda más claro. Ok, gracias. Ok, hasta ahí, ¿alguien tiene dudas? ¿No? ¿No hay dudas? No, yo no. Ok, No, yo no. vamos a ver la parte que menciona Amixa. Aquí ya calculamos el punto 1, el punto 2, el punto 3, ¿sí? Dice, si tanto el transformador como la bomba de agua quedaron eléctricamente cargadas, ¿cuál es la fuerza de atracción de estas? El punto 4 nos pide fuerza de atracción. ¿Con cuál ley nosotros vamos a calcular la fuerza? ¿Con cuál ley? La ley de Coulomb. Exactamente, Amixa, la ley de Coulomb, ¿sí?
Vamos a seguir leyendo. Dice, recuerda que la distancia más corta entre las cargas, la hipotenusa del triángulo rectángulo, cuyos catetos, ¿sí? Cuyos catetos son 12 metros al norte y 5 metros al este, los cuales separan al transformador del agua, al transformador de la bomba de agua. Dense cuenta de algo. Aquí me dice que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Hay un triángulo rectángulo. Me pide calcular la distancia. Acuérdense, cuando nosotros hicimos la actividad integradora 3, yo calculé la fuerza resultante, que es lo mismo que una distancia, ¿sí? Y utilizamos ley de cosenos. Y ahorita si ustedes dicen, oye, pero ¿por qué no utilizar la ley de cosenos y vamos a calcular el lado de un triángulo? Ah, ¿por qué no lo utilizamos? Porque yo siempre les he dicho, la actividad, si ustedes la van leyendo, les va a dar, les va a decir qué es lo que tienen que hacer. ¿Cómo es el triángulo que voy a usar? Ahí lo tengo marcado. ¿Cómo es el triángulo? Rectángulo. Un triángulo rectángulo. Dense cuenta, me está dando los catetos, cuyos catetos son 12 metros al norte y 5 metros al este. ¿Qué significa? Que la hipotenusa es la que yo desconozco. ¿Sí? Ok, me voy a ir a mi recurso. ¿Por qué utilizo teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice, el teorema de Pitágoras es una norma que se cumple en el caso de un triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Por qué voy a utilizar el teorema de Pitágoras y no la ley de cosenos? Porque el Porque triángulo, ajá, dime Liliana. nos están dando los datos de los dos catetos. Solo Sí, hay pero aparte me dice que es un triángulo que rectángulo. es correcto. En el momento que me dice que es un triángulo rectángulo, yo utilizo el teorema de Pitágoras. En ese momento utilizo el teorema de Pitágoras. Dense cuenta, ahorita me voy a ir a otra diapositiva. ¿Qué desconozco? ¿La hipotenusa o los catetos? La hipotenusa. La hipotenusa. ¿Qué letra tiene la hipotenusa? Letra C. Letra C. Aquí tengo tres fórmulas. Si desconozco la C, utilizo la primera. Si desconozco la A, utilizo la segunda. Y si desconozco la B, utilizo la tercera. Si yo desconozco la hipotenusa, ¿cuál fórmula voy a utilizar? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera. La prim- Ok, ya se dieron cuenta que todos los datos tienen una relación. No nada más es de resolver por resolver. Lo que nos dice el problema, lo que nos... No se escuchó lo que dijo ahorita, se cortó. Ah, les decía a Mixa que cuál fórmula iba a utilizar, la primera, la segunda o la tercera. No, creo que después de eso, ¿no? Primero. Utilizo la primera. ¿Por qué utilizo la primera? Porque lo que desconozco es la hipotenusa y conozco los dos catetos. ¿Sí? Dense cuenta de algo. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo. El cateto opuesto, que es la letra B, es el lado más pequeño. Y este cateto de la letra A, que es el cateto adyacente, es el de en medio entre los dos. Por ejemplo, si el cateto es 4, la hipotenusa es 6, la letra A pues sería 5, porque es la mitad, es el en medio de los dos, ¿sí? Entonces, a mí me está dando los dos catetos y desconozco la hipotenusa. Ahí va. Dense cuenta, me dice que el cateto opuesto, que es el lado B, mide 5. El cateto adyacente, que es el lado A, mide 8. Y la hipotenusa es la que voy a encontrar. Me dice que son metros y metros. Ok, la letra A es... voy a dejar la fórmula. Voy a hacer otro. Para esta. La letra A mide 8. La letra B mide 5. ¿Ok? Ahí sustituí los datos. Voy a encontrar el valor de C.
porque eso me está pidiendo. Estoy utilizando la fórmula, la letra C, porque me dice que lo que desconozco es la hipotenusa. 8 por 8 es 64. 5 por 5, 25. ¿Sí? 5 por 5, 25. Lo elevan al cuadrado. Ahí lo estoy elevando al cuadrado. 64 más 25. Ahí va. Lo estoy haciendo paso por paso para que vean de dónde sale cada uno. ¿Por qué? Porque el video, mucha gente lo ve. Me dice que es 89. Entonces aquí ya le saco a raíz, le saco la raíz de 89. Perdón. La raíz de 89, le saco raíz y me da 9.43 metros. ¿Cuál es la distancia o cuánto vale la hipotenusa? 9.43 metros. Este es la distancia que yo estoy buscando y es la distancia que voy a colocar en la ley de Coulomb. Anaí, Carlos, Liliana, Amixa, dudas de cómo encontrar un lado de un triángulo o la distancia de un triángulo. No, no hay dudas. Gracias. Ok, no hay dudas. Ok, encuéntreme la hipotenusa de ese triángulo. El primero que termine me dice. $12.20 metros. Ok, muy bien, Liliana. ¿A los demás les da lo mismo? Anaí, Carlos, Amixa, ¿les da lo mismo? Ahorita como quiera lo voy a resolver yo para que lo vean. Creo que me da 12.20, no sé si lo hice bien. Ok, casi está muy cercano a lo que dice Liliana. Dime, Anaí. A mí también me da 12.20. Ok, déjenlo hago entonces. Ok, dice, la fórmula ahí la voy a dejar, ¿sí? ¿Por qué la voy a dejar ahí? Para que lo sigamos moviendo. Me dice que A vale 10, B vale 7, A vale 10, B vale 7. Entonces, aquí 10 al cuadrado, pues 10 por 10 es 100. Y 7 al cuadrado, 7 por 7, 49, ¿sí? Ahorita como quiera al final necesito volverles a repetir algo, o sea, ya se los dije, pero más vale. Ahorita 149 y raíz de 100, perdón, raíz cuadrada de 149 me da 12.20 metros. ¿Dudas de cómo calcular la distancia? Sí, entonces sí que está bien el resultado que yo tuve y Anaí tuvimos. Sí, sí, sí. La raíz cuadrada de 149 es 12.20 metros. Ah, ok, gracias. Ok, dudas de cómo calcular la distancia. No. Ok, dense cuenta lo que voy a hacer, porque a lo mejor después se van a confundir. No quiero, voy a duplicar, ¿sí? Voy a poner aquí. Ok. No lo vamos a resolver, nada más quiero que sepan, porque me van a preguntar, bueno, ¿cómo acomodo los números o los datos que me dan? ¿Cómo los voy a acomodar?
Me está dando, el problema me está dando dos catetos, ¿sí? Ok, me está dando dos catetos. ¿Qué significa? Que la hipotenusa no la conozco. Pero, ¿dónde acomodo el 6? ¿En dónde lo voy a poner el 6? ¿En el A o en el B? En el B, ¿Por qué? porque es la distancia más corta. Es correcto, Liliana. El cateto opuesto, que es la letra B, es el lado más corto del triángulo, ¿sí? Y el que le sigue es el cateto adyacente. Eso es lo que no tienen que olvidarse, porque de repente ustedes van a decir, ah, sí, pero ¿cómo acomodo? ¿Dónde va el más pequeño? ¿Dónde va el más grande? ¿Sí? Ese es el acomodo, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a encontrar? La hipotenusa. ¿Por qué? Porque el mismo problema me dice que yo desconozco la hipotenusa. Dudas. Ya tenemos la mitad del proyecto integrador y ya los demás problemas ya lo hemos visto, nada más, como quiera, el viernes vamos a terminar con el repaso. Ahorita nada más quiero repasar otros detallitos, porque ustedes ya pueden, ya hemos hecho ley de Paulón, ¿sí? Ya lo hemos hecho en la actividad integradora 1, la 3, la 5. Como quiera el viernes, como es repaso, pues vamos a hacer un problema usando la ley de Paulón. Pero el punto 4, ya encontré la distancia, ahora sí, utilizo la ley de Paulón y ya tengo el punto 4. Ya tengo la mitad del proyecto integrador. Hasta ahí, ¿quién tiene dudas? No hay dudas. Ok, dense cuenta. Esta es la fórmula de la ley de Coulomb para terminar el punto 4. Ahorita ya no nos va a dar tiempo a resolver un problema porque ya van a ser las 9. Pero recuerden, la fuerza eléctrica es newtons. Carga 1 y carga 2 es Coulomb. Si me da micro Coulomb, ¿hay que convertir sí o no? ¿Sí? Es correcto, tengo que convertir, ¿sí? Otra pregunta. La distancia, si ya me la da en metros, si la distancia ya la encontré en metros, ¿tengo que convertir sí o no? No, No. No. La K, ¿cuál es el valor de K que voy a utilizar? ¿La actividad me está proporcionando una K? no, por eso es 9 por 9. Es correcto, Liliana. Cuando la actividad no me proporciona el valor de K, yo voy a utilizar 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado entre Coulomb al cuadrado, ¿sí? Para convertir de micro Coulomb a Coulomb, esta es la tablita que hay que utilizar. De milicoulomb es 10 a la menos 3, de micro Coulomb es 10 a la menos 6, de nano Coulomb es 10 a la menos 9 y de pico Coulomb es 10 a la menos 12. Esto lo vamos a hacer el día viernes, ¿sí? Ya nada más para terminar, dense cuenta de algo. La semana 4 es la más importante de todas las semanas, de la semana 1, de la semana 2, de la semana 3. ¿Por qué? El proyecto integrador vale el 30%. El foro de integración vale el 8% con sus 5 aportaciones que tienen que realizar, ¿sí? Y hay una autoevaluación. La autoevaluación vale el 5%. La autoevaluación, si ustedes la contestan, ya tienen el 5% de su calificación final. La suma de los tres, 30 más 8 más 5, me da un 43%. ¿Qué significa? Que si ustedes, algunos van reprobando, si el proyecto integrador les sale bien, pueden pasar el módulo, ¿sí? Pueden acreditar el módulo. Por eso esta semana es clave, esta semana es importante. Yo voy a estar al pendiente de ustedes por cualquier duda que ustedes tengan, luego me lo hacen saber, ¿sí? Mañana voy a estar conectado en la mañana. Mañana ya me subieron actividades, ya tengo actividades del proyecto integrador. Mañana voy a calificar en la mañana y voy a estar conectado en la mañana y luego me vuelvo a conectar en la tarde para poder responder luego a todas las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? La intención es que no se queden con dudas
porque yo sé la importancia que tiene esta semana 4, ¿sí? Entonces, los invito a participar en el foro de evaluación, en el foro de integración, que vale el 8%. Hay algunos que ya participaron en el foro de aportación. Muchas gracias por eso, ¿sí? Hay fórmulas que vamos a ver la siguiente semana. Todas estas fórmulas son fórmulas, la verde ya la hemos visto, ¿sí? La gris, esa no es gris. La I es Coulomb entre segundos, es carga entre tiempo. Es esta, la I es Q entre T. Entonces, estas son algunas fórmulas que vamos a ver el próximo viernes, pero si ustedes tienen dudas con alguna fórmula, mándenme un mensaje para poder responderles lo antes posible. Yo mañana voy a estar conectado en la mañana, en la tarde, para estar al pendiente de ustedes, y mañana los que ya subieron actividad estén al pendiente. Yo mañana califico en la mañana, ¿sí? En la mañana voy a tratar de calificar ya para quitarme las dos actividades que ya subieron. Anaí, Carlos, Liliana, Amixa, Sandra, dudas. No, ya no hay dudas. Entonces suman y se saca raíz cuadrada. Otra vez, Carlos, que cómo se saca la raíz cuadrada. Si los catetos se suman y se sacan raíz cuadrada. Aquí, espérame. Espérame. Déjame ver. Te voy a compartir la calculadora de Google. Ok, mira, aquí está. ¿Ya viste dónde está mi manita? Esa es raíz cuadrada. Por Sí, ejemplo, ahorita dijimos que era raíz cuadrada de 149, ¿sí? Date cuenta, voy a sacar raíz cuadrada de 149. Le pongo aquí, ahí está. Lo voy a borrar porque a lo mejor no lo viste, porque no estaba hasta abajo. Le pongo aquí, perdón, otra vez. Se me fue. Aquí, y luego le pongo 149, cierro paréntesis, ahí ya le estoy sacando raíz a 149 y me da 12.20. ¿Y Carlos, ya viste cómo se saca la raíz cuadrada? sí, pero 149 los catetos se suman al cuadrado, a la segunda potencia y se saca raíz cuadrada, ¿no? Primero lo elevas al cuadrado, ya cuando lo elevas al cuadrado lo sumas y después de sumarlo ya le sacas la raíz cuadrada. Esos son los pasos. Primero lo elevas al cuadrado, luego lo sumas y luego ya le sacas raíz cuadrada. ¿Sí, Carlos? Sí, Ok, déjame un tantito aquí. Date cuenta, el 10 y 7. El 10 lo elevé al cuadrado, me da 100. El 7 lo elevé al cuadrado, me da 49. 100 más 49, pues me da 149. A esto le saco raíz y me da 12.20. Esos son los pasos que tienes que seguir, Carlos. ¿Hay dudas? ¿Hay más dudas? ¿No? ¿Ya nadie tiene dudas? Ok, entonces, pues de mi parte, dime, Anaí, ¿querías decir algo? No, Ok, entonces, pues de mi parte sería todo por el día de hoy. El viernes los veo para terminar de seguir repasando lo que ya hemos visto. Prácticamente ya hemos visto lo que vamos a ver, nada más es un repaso. Entonces, pues de mi parte sería todo. Que pasen una bonita noche, que descansen. Nos vemos el viernes o cualquier duda por medio del mensajero de la plataforma. Hasta luego. Que descansen. Gracias. Gracias igualmente.